Buenos días, tardes o noches, depende a qué hora nos vea, donde nos vea, sea de madrugada, de día, de noche, de tarde. Tengan ustedes muy buenos días. Estamos en domingo, ¿qué? 13. ¿3? 13. 13 de noviembre, ¿verdad? 13 de noviembre, son las 11 de la mañana con 10 minutos. Vamos a empezar a desarrollar esta enseñanza. Somos Faith Orthodox Baptist Church compartiendo con usted la palabra de Dios. Es la Biblia, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vemos? La palabra de Dios. ¿Qué es lo que creemos? En la palabra de Dios. ¿Qué es lo que enseñamos? La palabra de Dios. ¿Qué aprendemos? Pues la palabra de Dios y compartimos con usted. No que lo sepamos todo, sino que seguimos aprendiendo, viendo lo que el Señor nos habla, nos dice. Perdón, ando un poco fresco aquí y es algo difícil a veces para la garganta y la nariz, ¿verdad? Bien, esperando que se encuentren bien, gozando de salud y felicidad con los suyos. Nosotros pues no nos quejamos, gracias a Dios, estamos muy bien, felices, contentos, dichosos por poder compartir con usted, si gusta, la palabra de Dios. Son enseñanzas bíblicas, creemos, valoramos la Biblia como la palabra de Dios, y eso es lo que compartimos con usted. Si gusta acompañarnos, ver el video, aprender un poco más de quién es Dios, cuál es el plan de Él para la vida del ser humano, qué es lo que nos pide cuando hemos sido ya entendidos en lo que Él es para la humanidad, quién es Cristo, su Hijo, ¿verdad? Que nos dio el Padre para que podamos tener un nuevo comienzo en nuestras vidas y poder rectificar aquellas cosas que hemos hecho mal. ¿Por qué? Porque en nuestra vida diaria, el diario vivir, cometemos errores y más por ignorancia, de no saber a veces lo que dice la palabra de Dios para nuestras vidas como cristianos. Entender que pues somos hijos de Dios cuando aceptamos a Cristo como Salvador nuestro, ¿verdad? Porque todos somos creación de Dios, mas no hijos de Dios. Hasta que llegamos a la obediencia, así como decimos nuestros padres terrenales, es más allá todavía la obediencia que se requiere para el Todopoderoso. Por eso la enseñanza, estamos viendo el capítulo 4 de Efesios, ya vamos en el capítulo 4, vamos en la segunda parte de la tercera, ¿verdad? La tercera parte del capítulo 4, vamos a entrar a la mitad o la enseñanza del 25 al 32 en la Biblia. ¿Cómo dice en tu Biblia, mija? Altas normas del cristiano. Altas normas de Cristo. Y todo así ¿qué es? Las Américas, nueva vida en Cristo. Pues tiene sus encabezados la Biblia. Cristo nos da una nueva vida nueva y hermosa. En la Biblia que tengo yo de Reina Valera. Aparentemente a veces ellos deberíamos tener la misma versión, pero parece que nos la presentan diferentes, no en diferente pin, sino manera de presentarlo, la palabra una que otra diferente, pero no diferente significado. El punto es que vemos la Reina Valera primeramente, como nos lo presenta, lo vemos como nos lo presenta las Américas, con el fin de que entendamos un poco más profundo de qué se trata la palabra de Dios. Deseando que se encuentren bien, que se dispongan a querer aprender un poco más. No es obligatorio, es voluntario, ¿verdad? Todo esto es voluntario, no se está pidiendo nada a cambio, simplemente si le interesa, si le gusta, acompáñenos. Bien, le voy a pedir a ver si que me lea entonces del 25 del capítulo 4 de Efesios al 32, por favor, Betsy. Dice la palabra de Dios, por lo cual, dejada la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos y no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, antes trabaje, obrando con sus manos lo que es bueno, para que tenga de qué dar al que padeciere necesidad. Ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación, para que dé gracia a los oyentes. No contristéis al Espíritu Santo de Dios,
con el cual estáis sellado para el día de la redención. Toda amargura y enojo e ira y voces y maldicencia sea quitada de vosotros, y toda malicia. Antes sed los unos con los otros benignos, misericordiosos, perdonados los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo. Amén. Como también Dios os perdonó en Cristo. Una bendición poder tener esta oportunidad de compartir la palabra de Dios. Es muy importante que entendamos que el ser humano no más vino a vivir y a morir. Y hay un propósito que en el ser humano está puesto por el Creador, aunque no nos guste, aunque no quiéramos, es un plan divino de Dios para el ser humano. Toda nuestra vida, sean los años que sea nuestra vida, va a llegar a un fin. ¿Por qué? Porque vamos a tener que dar cuentas de aquello que hemos hecho en esta vida, en este mundo, según los planes de Dios o según los planes de nosotros. Vamos a dar cuentas todos, sea quien sea la persona, sea el más rico, el más pobre, el más güero, el más prietito, el más moreno, todos vamos a dar razón de nuestras vidas, ¿verdad? El propósito de Dios lo define muy bien. ¿Cuál es el propósito? Que entendamos que no somos nuestros, que estamos aquí por un tiempo. Podemos ampliar mucho la plática acerca de eso. Podemos inclusive decir, usted ve la gente millonaria, la gente rica también se muere. También son etapas que hay, ¿cómo se dice? Cuando viene otra generaciones de seres humanos, pero no dejan de ser humanos, tanto unos como otros. El punto es conocer qué es lo que quiere Dios, que entendamos bien. Vamos a orar y pasamos a lo siguiente. Bendito Dios Padre Santo, gracias te damos, Señor, por esta mañana, por estos momentos, Señor, pidiéndote misericordia, pidiéndote suplimiento para aquellos que están en situaciones difíciles y, Señor, fortaleza a aquellos que están en tribulaciones, en necesidades. Tú suples aquello que tanto es necesario, Señor. Bendice tu palabra, bendice los oyentes y que todo sea para darte a ti la honra y gloria. Ponemos todo en tus santas manos, pidiéndote que enternezca los corazones, que, Señor, limpies mi ser y que podamos comunicar ampliamente tu palabra, no mis pensamientos, mis ideas, sino tu palabra. ¿Qué es lo que dice tu palabra? Eso es lo que aquí compartimos. Bendice pues todo esto y que todo sea para tu honra y gloria. En Cristo Jesús, en perdón de nuestros pecados. Amén. Bien, vamos a ver cómo nos lo presenta la versión Las Américas. Ya vimos cómo nos presenta la versión antigua Reina Valera. Vamos a ver cómo nos la presenta Las Américas. Las Américas dice de esta manera, el 25. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablando verdad, cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. 26. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. 27. Ni deis oportunidad al diablo. 28. El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin que tenga para qué compartir con aquel que tiene necesidad. 29. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchen. 30. Y no entristezcáis el Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. 31. Se ha quitado de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maldicencias, así como toda malicia. 32. Y cerramos. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo Jesús. Amén. Bien, ¿a quién está dirigido todo esto? Al cristiano y al no cristiano. ¿Cuál es el propósito? Que el cristiano entienda las altas normas de vida que Dios propone para el creyente. Y esta enseñanza la hemos visto desde el versículo 17 primeramente al 24, donde dice Cristo nos da una vida nueva y hermosa. Y luego vamos al 25 al 32, que es lo que acabamos de leer ahorita.
el título dice altas normas del cristiano. Alto, una manera más alta de comportarnos como cristianos, para que mejor se entienda, parafraseando lo que es el título. Bien, ¿qué es lo que nos pide la palabra de Dios? Bueno, son consejos, sugerencias, enseñanzas. No es obligatorio, no es a fuerzas. Desde que somos personas pensantes individualmente, todos tenemos la opción de tomar decisiones, como personas pensantes, como personas individuales. Pero ¿cuál es el propósito del cristiano? Que sea un solo propósito en nuestro corazón, en nuestra manera de vivir. No vamos a vivir como el vecino, si es hermano también, porque él tiene su manera de vivir. Lo que está diciendo, fíjate que tu comportamiento sea edificativo a los demás, no que sea un tropiezo, ya hemos visto mucho eso. ¿Cómo se muestra eso? Pues dice, por lo cual, el versículo 25, por lo cual dejando la mentira, hablar verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros, somos miembros del cuerpo de Cristo, que es lo que está diciendo aquí. Entonces, ¿qué debemos ver? La manera verdadera de hablar con nuestro hermano, con el vecino, hablar verdad, por lo cual dejando la mentira, hablar verdad, cada uno con su prójimo. No dice nada más con el hermano, dice con su prójimo, con toda persona, porque somos miembros los unos de los otros. Si nosotros compartimos la palabra de Dios y aquella persona no es creyente, por nuestro comportamiento, por nuestro testimonio moral, podemos dar, y espiritual, dar un ejemplo de lo que es la vida cristiana. ¿Podemos ver qué dice el Salmo 4:4? Mijo, por favor. No lo tengo, eso viene de referencia. ¿Por qué voy a los versículos? Porque es necesario que confirme con la palabra de Dios lo que estoy hablando, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice el Salmo 4:4? Dice la palabra de Dios, temblad y no pequéis, conversad en vuestro corazón sobre vuestra cama y desistid. Y resistir, a la última parte, ¿sí? ¿Dice lo que dice? Desistid. ¿Cómo? Desistid. Oh, no pequéis. Meditar, es lo que parafraseando el versículo, cuando estás en tu cama, en paz, tranquilo, y no pequéis, ¿verdad? No caigas en tentaciones. Dice Zacarías 8:16, estas son las cosas que habéis de hacer, hablar verdad cada cual con su prójimo, juzgar en vuestras puertas verdad y juicio de paz, en vuestras puertas, en vuestro hogar, en vuestra casa, en la puerta de tu corazón. Tienes que son las cosas que habéis de hacer. ¿Quién lo dice? Está escrito por una persona, un ser humano, pero inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Hablad verdad, cada cual con su prójimo, juzgar en vuestras puertas, verdad y juicio de paz. ¿Qué es lo que estamos viendo? Las enseñanzas. ¿Por qué? Porque como creyentes somos un solo cuerpo y debemos tener un mismo sentir en el aspecto del amor de Dios, el amor que Dios mostró al enviar a su Hijo para que tengamos esta bendición de ser llamados hijos de Dios, ¿verdad? En Romanos 12:5 dice así, muchos somos un cuerpo, mas todos miembros los unos de los otros. Y vuelve a rectificar, somos miembros los unos de los otros, porque somos cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo y somos muchos miembros. Pero cada miembro tiene su propia función. No todos tenemos la misma función. Unos somos llamados a pastorear, a predicar, a otros a evangelizar, a otros de misioneros, a otros a tocar música, a otros a hacer el templo, pero son cosas que Dios pone en cada uno. Cada persona, cada creyente tiene su propia responsabilidad, ¿verdad? Por eso dice en el 26, ¿qué dice el 26? ¿Qué estás leyendo? ¿El 26 qué dice, Mica? Efesios 4:26. Dice la palabra de Dios, airaos y no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces vemos que tanto el 25 como el 26 tienen una relación muy grande, ¿verdad?
¿Qué dice? Por el 25, por lo cual dejando la mentira, hablar verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y luego tiene el consejo, airaos o te puedes enojar y no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, que ese enojo no dure tanto tiempo. ¿Por qué? Porque son cosas que de eso provocan la entrada del enemigo en nuestras vidas, ¿verdad? Por eso dice dejar el 26, déjate de la ira y de pon el enojo. Dice 2 Corintios 2, 10 y 11. Dice la palabra de Dios, y al que vosotros perdonaréis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en persona de Cristo. 2 Corintios 2, 10 Dos, y 11. ¿Segura? sí, dos, sí. No Porque tengo no, mal yo. Es mi culpa. Sí. ¿qué dice? Y el que vosotros perdonáis, yo también. Pues también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en persona de Cristo. Yo tengo 2 Corintios, porque no seamos engañados por Satanás, pues no ignoramos sus maquinaciones. Sí. ¿Es el El mismo? 11, sí. Bueno, te digo que lo dice diferente nada más, ¿no? En algunas palabras. Bien, ¿cuál es el punto aquí? Nos advierte que no dejemos que la ira nos domine para que no le demos cabida al enemigo, porque sabemos cuáles son, ¿qué? Dice, pues no ignoramos que sus maquinaciones, sus planes, aquellas cosas que tiene para atacar al cristiano y al ser humano. El ser humano estamos expuestos al ataque del enemigo, pero cuando nosotros sabemos, como dice Efesios 6:12, que no tenemos, bueno, que si lo lees en la Biblia mucho mejor, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. No tenemos lucha contra sangre ni carne, tenemos una lucha contra otra, no contra un ser humano, sino con aquellos espíritus o entes, como los quiera llamar, que andan en el mundo. Muchas veces dicen, no, es que, no, es que no estamos solos, nunca hemos estado solos. Aquí estamos bajo un ataque constante. Más cuando somos cristianos. ¿Por qué? Porque no tenemos la lucha que estamos desarrollando, no es simple ni sencilla. ¿Qué necesitamos? Pues dejándole enojo para que el enemigo no tenga la facilidad de entrar en nuestros corazones o sugerir, no que nos posesione, pero eso no le quita que nos sugestione, que nos lleve, que nos manipule a hacer cosas que no debamos, aunque seamos cristianos, No estoy diciendo que somos poseídos, sino manipulados, llevados a pensar, a creer, a hacer cosas que no son de acuerdo a lo que Dios quiere, ¿verdad? Que nosotros hagamos. Por decir que a que vosotros perdonáis, bueno, ya leímos 2 Corintios 2, 10 y 11, que Pablo está hablando acerca del perdón. Si alguien te ofende, perdónalo. No pagues mal con mal, dice la palabra de Dios. A eso se refiere, simplemente para que no seamos engañados por el enemigo, por Satanás. Pues no ignoramos, no estamos inconscientes que existe, que es una realidad, aunque muchos dicen, es que eso ya son mitologías, son cuentos. No es ninguna mitología, es una realidad. Porque mucha gente está en tribulaciones y tienen mucho dinero. Porque mucha gente está enfermas y tienen mucho dinero. O están cómodamente sentados. Se les olvida que Dios es el que da y permiten que el enemigo entre dentro de eso y empiezan mentiras y empiezan engaños y empiezan traiciones. ¿Qué dice el versículo 28, mija? Dice la palabra de Dios, el que hurtaba no hurte más, antes trabaje, obrando con sus manos lo que es bueno, para que tenga de qué dar al que padeciere necesidad. Amén, gracias.
Fíjese una cosa, dice el que hurtaba o el que robaba. Yo veo que hay muchas maneras de robar, engañando a la gente con un trabajo. Yo fui mecánico, conozco la mecánica, tuve taller mecánico y no era cristiano. Obviamente que me sé muchos trucos y yo sabía que yo le robaba dinero a la gente. Yo estaba consciente de eso. ¿Qué pasó? Bueno, el Señor un día vino y me dijo, ¿sabes qué? Mira, que estás puesto para que el que hurtaba no hurte más. Antes trabaje obrando con sus manos lo que es bueno, para que tenga, esto es muy importante, para que tenga que dar al que padecer necesidad. ¿Lo hace la gente? No. Y me costó tanto trabajo me costó para hacer, para regalar que trabajen. Eso les pasa porque no trabajan. Es que son bien flojos, no quieren trabajar. Y tú como mujer, ¿qué quieres? Que lleguen a las 5 de la mañana, que se vayan a las 10 de la noche, trabajen duro y que no cobren tan caro. Eso es robar también. También es robar, por eso ya no robes. Si realmente eres cristiano, hay muchas formas de hurtar. No nomás es meterse en la casa y robar o asaltar un banco. Con trucos, con engaños. Hay un dicho que dicen mucho en español, que el que no tranza no avanza. Muchos vienen con esa ideología, con esa mentalidad. Estás robando, estás hurtando, estás quitándole a los demás lo que le costó su trabajo para llevar a su familia. Pero con tal de que tú tengas más, no importa, nomás que yo tenga para mí. Y pueda comer y pueda ser millonario. Eso es muy, muy difícil de entender, pero es lo que dice la Biblia, es no robes más. Antes trabaja lo que es bueno, haciendo lo que es bueno, para que tenga de qué dar al que padecer necesidad. ¿Qué dice Romanos 12:13? Dice la palabra de Dios, comunicando a las necesidades de los santos, siguiendo la hospitalidad. Dice, lo tenía del 12 al 13. ¿Qué dice el 12? Gozados en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Constantes en la oración. ¿Cómo podemos llevar a cabo todo esto como cristianos? ¿Cómo podemos ir avanzando? Cuando nos disponemos a hacer la voluntad de Dios. Es que si yo le hago así, no voy a ganar nada. Mira, si tú tienes, Dios nos dice que para que compartimos con los demás que no tienen, que están pasando tribulaciones, porque hay tanta pobreza, volvemos al mismo tema. Porque hay tanta necesidad, porque todos quieren tener nada más para mí, aunque yo tenga los demás, no me interesan. Es lo que dice la Biblia, dice, no, para que tengas con qué compartir para los demás, pero trabajando honestamente, haciendo lo bueno. Y luego nos da otra recomendación en el 29. ¿Qué dice el 29? Dice la palabra de Dios, ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación, para que dé gracias a los oyentes. Amén. Aún con tu palabra, con tu forma de hablar, vas a darle gracias a los oyentes. ¿Por qué? Porque eres cristiano, si eres cristiano. Muchas veces pensamos que con hablar malas palabras nos vamos a ver muy importantes. Y lo digo por experiencia. Si me echas maldiciones es que no eres nadie. Si no hablas mal, si no hablas rudo, no. Sé paciente y más si ya eres cristiano. Hay personas que dejan ver su mala educación al entrar a un templo porque quieren sobresalir y hablar lo que quieran adentro de un templo. Y no. Por eso dice ahí en Colosenses 4:6, sea vuestra palabra siempre con gracia y sazón, con sal, para que sepáis cómo os conviene. eh, a ver, si me lo lees, no le entendí la última parte. Responder a cada uno, me parece. Sí, responder a cada uno, que dice Marcos 9:50. Un poquito de tiempo, nada más lo vaya a ver. Sí, bueno. Marcos 9:50. Sí, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, buena es la sal, mas si la sal fuere desabrida, ¿con qué la devoraréis? Tened en vosotros mismos sal y tened paz los unos con los otros. Amén. Y ese consejo es para todo cristiano, tener paz.
Nuestro contestar hasta con los no creyentes debe de ser con educación, con edificación, moralmente bien. No querer demostrar que yo soy, porque yo hablo mal, porque yo hablo cosas que no. Eso lo único que muestra es la inmadurez, el poco carácter de las personas. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Lo que la palabra de Dios nos dice, nos enseña, nos advierte, no nos obliga. La quiere bien. Mire lo que dice Mateo 12, 36 y 37, yo lo tengo. Mas yo digo que toda palabra ociosa que hablaren los hombres te darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Y no nomás eso dice la palabra de Dios, podemos alargar, podemos ver Santiago 3 del 2 al 12. Es una enseñanza que me gustaría traerla, pero se refiere a la lengua. ¿Con qué hablamos? Si no tuviéramos lengua, no habláramos. Pero de la abundancia del corazón, dice por ahí la palabra de Dios, dice Mateo 15, 18 y 19. Más lo que sale de la boca, ¿qué más dice? Mateo 15. Mateo 15, 18 y 19. Dice la palabra de Dios, más lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, muertes, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. Gracias. ¿Hasta ahí? ¿Hasta el 19 o hasta el 20? Hasta el 19. Sí. Pero el 20, ¿qué dice? Estas cosas son las que contaminan al hombre, que comer con las manos por lavar no contamina al hombre. Amén. ¿Qué es la enseñanza de la palabra de Dios? Mira, para empezar, lo que hablamos, toda palabra torpe, ociosa, va a tener una repercusión en nuestra vida, tanto terrenal como espiritual. Porque espiritualmente más difícil. Dice más, yo os digo en Mateo 12, 36 y 37, que toda palabra ociosa, o toda palabra de maldicencia, o lo que sea, que hablen los hombres o los seres humanos, recordemos que la palabra hombres en la Biblia se refiere a todo ser humano. No está diciendo varón, está diciendo hombres o seres humanos. ¿Ya? De ella dará cuenta, ¿de qué dará cuenta? De toda palabra ociosa, o torpe, o maldicencia, en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Y luego vemos más abajo lo que leo ahorita, ¿ves? Y verán en 15, 18 y 19. Porque lo que sale de la boca, ¿de dónde sale? Del corazón. Y eso viene a mi mente que la abundancia del corazón habla tu boca. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué es la amargura? ¿Qué es aquello que te molesta? ¿Qué es aquello que no te deja seguir adelante viviendo una vida de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Qué dice Santiago 3:6? Dice la palabra de Dios, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Así la lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y es inflamada del infierno. ¿Es inflamada de dónde? ¿Del infierno? Qué tremendo, digo. Gracias, amigo. No podemos decir, yo no sabía. Es que a mí nadie me dijo. La palabra de Dios es muy clara. Si quieres saber lo que Dios quiere de nosotros, lo que nos pide, lo que espera de cada uno de nosotros, lo he dicho y lo repito. El Señor, yo ya todo esto hice por ti. Te di a mi hijo, lo crucificaron, murió, fue sepultado, resucitó y es nacido primeramente de mujer. Toda esta enseñanza es bíblica. ¿Qué estás haciendo tú de acuerdo a las normas de vida que yo te he puesto? ¿Es que mi vida es mi vida seguro? ¿O segura? Pues estamos hablando, es que la Biblia dice hombre, no, la Biblia es en general. No vemos que dice hombre y varón. Dice varón y mujer. No varón y hembra, ni macho y hembra. Es hombre y mujer. Cuando se usa, más bien varón y mujer, cuando usa la palabra hombre, se refiere a la humanidad en general. Todo ser humano,
¿verdad? Luego vemos el 30, que es lo que nos dice, no contristéis el Espíritu Santo de Dios. Hasta ahí no, ¿verdad? Con el cual estáis sellados para el día de la redención. Si eres cristiano ya estás sellado, ya estás apartado, ya tienes dueño. Ahora, ¿cuál es tu comportamiento? Por eso en el 1 Tesalonicenses 5:19 dice, no apaguéis el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? Con el cual ha sido sellado. ¿Se apaga el Espíritu? Sí. Cuando nosotros lo hacemos para un lado y no lo dejamos que Él obre en nuestra vida y nos guíe y nos lleve. ¿Qué dice Romanos 8:23? Dice la palabra de Dios, y no solo ellas, mas también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, es a saber, la redención de nuestros cuerpos. La redención de nuestros cuerpos. Gracias. Usted puede decir, es que yo no estoy gimiendo. No, usted no, pero su alma sí. Su alma está deseando, y la mía, que ya venga el Señor. Porque estamos un alma salva en un cuerpo contaminado. Por eso dice que ¿qué? La redención de ¿qué? De nuestros cuerpos. Con Romanos 8:23. Dice, no, ellas, más también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. ¿Quiénes son nosotros? Todas las almas que le pertenecen a Dios. Todo ser que ha declarado con su boca que es Cristo su Salvador. Porque con el corazón se cree para justicia, más con la boca, ¿qué? ¿Se hace qué? Confesión para salud. Confirmación. Confesión para Confesión para salud, para salvación. Romanos 10:10, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, es a saber, la redención de nuestro cuerpo. ¿Para qué? ¿Qué dice 2 Corintios 2, 4 y 5? Dice la palabra de Dios, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, mas para que supieses cuánto más amor tengo para con vosotros, que si alguno me contristó, no me contristó a mí, sino en parte, por no cargaros a todos vosotros. Amén. ¿Cuál es el punto? El entender que tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros, y que es el que lleva a nuestra alma a gemir, deseando que ya venga la redención de nuestros cuerpos. Pero que detrás de todo eso hay un comportamiento que debemos de llevar a cabo, y que podemos llevarlo a cabo. Si Dios nos está pidiendo algo es porque podemos hacerlo, porque nos ha capacitado para hacer aquello. Dios no nos va a pedir algo que no podamos hacer. Al contrario, es para que nosotros mismos nos demos cuenta que nuestra misma alma gime dentro de nosotros, deseando ya que esa redención de nuestro cuerpo, para que este cuerpo sea cambiado. ¿Y cuándo va a ser cambiado? Cuando el Señor Jesucristo venga a levantar los suyos, y que nos va a recibir en el aire a su iglesia. ¿Quién lo dice? La Biblia. Pero es que es necesario que entendamos que todo lo que se habla es bíblico, a manera que entendamos que no es simple y sencillamente algo que estamos inventando, algo que no es de acuerdo a lo que Dios quiere para cada persona, ¿verdad? ¿Qué dice el 31? Consejo, 31. ¿Qué es lo que nos dice, amiga? Dice la palabra de Dios, toda amargura y enojo e ira y voces y maldicencia sea quitada de vosotros, y toda malicia. Qué tremendo. Y toda amargura y enojo e ira y voces y maldicencias. Quiero hacer énfasis: maldicencias, maldiciones, mal hablar, odiar, maldecir, renegar, se ha quitado de vosotros, y toda malicia, toda maldad, todo pensamiento de maldad. Hay quienes hacen amistad con alguien por maldad, por querer hacer un mal a esa familia.
Hay quienes van y se meten en un hogar que están muy bien para descontrolarlo. Astucia del enemigo, ¿verdad? Que dice Colosenses 3, 8 y 9. Son cosas que vienen en la Biblia y tengo que confirmar con la Biblia que es lo que estoy diciendo, porque no estoy hablando de mí, esto es lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice, mija? Colosenses 3, 8 y 9. Dice la palabra de Dios, mas ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, maledicencia, torpes palabras de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Amén. Digo, son consejos bíblicos, gracias, amiga, que los podemos llevar a cabo si realmente tenemos a Cristo como nuestro único gozo. No es pesado, no es gravoso, porque realmente, por eso dijo el Señor, y no recuerdo, llevar mi yugo, que es fácil y liviana la carga. Pero ¿qué es lo que necesitamos? Disponernos a someternos a la voluntad de Dios, ¿verdad? No es que ¿lo tiene, amiga? Mateo 11, 28 y 30. A ver, ¿me des Mateo 11, 28 y 30? A ver, por favor. Dice la palabra de Dios, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén, gracias, amiga. Vemos entonces que nos da un consejo y un ejemplo mismo en Cristo Jesús. Si nosotros tenemos a Cristo nosotros, podemos decir lo que dice Filipenses 4:13, y me gusta repetirlo porque es una realidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya tengo la capacidad de hacer aquello que me pide el Todopoderoso para mi vida, para con los demás, porque estamos siendo enseñados a vivir y compartir como miembros de un cuerpo. Si realmente pensamos que alguien es menos, nos ha puesto el ejemplo por medio de Pablo, el Señor, ni digas por qué soy mano y no soy oreja, o por qué soy oreja y no soy, acaso por eso no voy a ser parte del cuerpo de Cristo. ¿Qué está diciendo? Que a cada quien su don que Dios le ha dado para alabar y glorificar, ¿verdad? Vemos en Tito 3:3 que dice, aquellos que no han entendido, aquellos que todavía no han madurado. Tito 3:3. Dice la palabra de Dios, porque también éramos nosotros necios en otro tiempo, rebeldes, extraviados, sirviendo a concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, aborreciendo los unos a los otros. Amén. Dice, no vivas ya así, porque en otro tiempo ya vivimos así. ¿Qué dice Efesios 5:8? Dice la palabra de Dios, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Andar como hijos de luz. Es que no me gusta cómo habla este pastor, no me gusta cómo predica. No, no quiero que les guste, quiero que se entienda que es palabra de Dios, no la mía. Yo estoy aquí para enseñar. Fíjese que si yo muy fácilmente podría decir, nah, pero ¿sabe qué? Lo creo que es cierto, y lo he dicho, si no, no estuviera perdiendo mi tiempo hablando la palabra de Dios, ¿verdad? Y dice el versículo 32 y cerramos con esto. Dice la palabra de Dios, antes sed los unos con los otros benignos, misericordiosos, perdonados los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo. Como también Dios os perdonó en Cristo. ¿Qué dice Mateo 6:14? Dice la palabra de Dios, porque si perdonaréis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. ¿El 15? Mas si no perdonaréis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Aquí dice 2 Corintios 2:10. Dice la palabra de Dios, y al que vosotros perdonaréis, yo también
porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en persona de Cristo. Amén. Fíjese bien en qué manera y en qué intensidad, gracias a Dios, tiene el alcance de que nosotros perdonemos a aquellos que nos ofenden. Fíjese bien cómo Pablo dice, yo también ya lo he perdonado, pero no en mí, sino en Cristo Jesús. Llega de la tierra al cielo. Pero no nomás es perdonar, sino también saber pedir perdón. También hay que reconocer lo que uno hace mal, ¿verdad? Seguimos con lo que continúa y cerramos en Santiago 2:13. ¿Qué era el versículo? ¿Mm? ¿Qué era el versículo? 2:13. Santiago. Santiago 2:13. Dice la palabra de Dios, porque juicio sin misericordia será hecho con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia se gloria contra el juicio. Amén. ¿Qué está diciendo? El perdonar, gracias amigo, el perdón es misericordia. Ten misericordia de los demás, así como Dios tuvo misericordia de ti. Ten misericordia con aquellas personas, porque no son tuyas, son del Señor. Hemos visto y hemos aprendido lo que la palabra de Dios nos enseña. Pues no nomás hay que aprenderlo, sino ponerlo por práctica. Si alguien nos ofende, perdónalo y ora por esa persona. Si alguien te hizo un mal, ora por esa persona. Que al final de cuentas, dijo el Señor allá en Hebreos 9:31, 32 me parece, o 10, no recuerdo. Mira la venganza, ¿verdad? No recuerdo exactamente qué capítulo donde está la cita, pero sé que está en la Biblia. Qué tremendo. Es una bendición para mí poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Poder compartir lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice? Hebreos 10:30 y 31. Sí. Dice la palabra de Dios, sabemos quién es el que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. La horrenda cosa es caer en manos de Dios. Pues el Señor juzgará el 30 a su pueblo. ¿De quién es la venganza? De Dios. No pagues mal con mal, paga bien por mal. Que al final de las cosas, el que ha de venir vendrá a su tiempo y a su hora a juzgar y a dar el pago a cada quien según la obra hecha de cada uno. Y no vamos a más versículos porque podemos estar todo el día hablando de la palabra de Dios, que es lo que dice. Lo importante es entender aquello poco o aquello mucho que entendiste, que se quedó en ti, que vas a practicar. No nomás es oír, sino accionar, de manera que pongamos en obra aquello que hemos aprendido, compartiendo con los demás, practicando cada día, pensando y deseando y pidiéndole al Padre que en mí puedan ver a Cristo, cada día, cada instante, porque estamos siendo formados, según Romanos 8:29, a la imagen de su Hijo. Estamos siendo transformados, estamos siendo llevados en obra constante hasta que lleguemos a la presencia del Señor, ya sea que venga el Señor o ya sea que muramos y vayamos a dar cuenta al Señor, porque se ha establecido según Hebreos 9:27 que el hombre muera una sola vez y después del juicio. ¿Estás preparado para una u otra cosa? Depende de ti. A mí me toca predicar, enseñar, a ti te toca oír si quieres, creerlo si quieres, ponerlo bueno en tu vida si quieres. Al final cumplo con mi propósito de compartir la palabra, de enseñarte dónde dice la palabra de Dios. Yo también estoy aprendiendo, pero ¿cuánto estoy practicando? Esa es la pregunta que te debes hacer y me debo hacer. Oremos. Bendito Dios, Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu palabra, tu bendición de poder compartir tu palabra. Es una gran bendición. Bendice a aquellos que con gusto oyen. Sé con aquellos que tienen necesidades, tribulaciones, enfermedades, aún pérdidas de seres queridos. Fortalécelos, Señor.
sánalos, suple necesidades. Aquellos que por situaciones de la vida están en situaciones muy difíciles, fortaléceles, Señor, alúmbrales con tu palabra de manera que puedan encontrar el camino, de manera que puedan encontrar la verdad que es en tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a seguir adelante, ayúdales a seguir adelante. Sé con tus misioneros, sé con tus siervos, tus iglesias, tus pastores, tus obreros, Señor. Sé con toda la ley, Señor. Bendícelos, prospéralos alrededor del mundo. Sé con este gobierno, sé en las necesidades de la gente que está sufriendo a causa de las guerras que hay, Señor. A causa de envidia, celos y rencores, Señor. Simplemente por no ponerse de acuerdo. Sé con las madres que pierden sus hijos, sus padres, sus hermanos, Señor. Sé con todos aquellos. En Cristo Jesús te lo pedimos. Por nuestros pecados. Amén. Señor le bendiga.